Ya chicos, entonces, el día de hoy, que es la clase ya número 3, el tema que vamos a ver el día de hoy, 21 de septiembre, son roscados de n entradas, o sea, de múltiples entradas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, roscado de múltiples entradas. Pero antes de ello, vamos a hacer un resumen de la clase anterior. ¿Ya? ¿Qué código vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Los G76. Ya. ¿Qué es lo que era el G76? 76 el roscado de múltiples pasadas. Igual que Roscado múltiples pasadas. se programaba como entre comillas solo, a diferencia del G32 que era paso a paso y es mucho más largo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, acá en el G76, que era un ciclo de roscado de múltiples pasadas, iban dos líneas, ¿se acuerdan? Dos veces el G76. En la primera línea iba una letra P con varios dígitos. Por ejemplo, yo voy a escribir dígitos, dígitos, dígitos. ¿Qué significan estos dígitos que estoy escribiendo acá? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, estos dos primeros dígitos. Número de pasadas de acabado o Número, afinado. exactamente, el número de veces que va a afinar la herramienta, en la profundidad final, ¿cierto? Número de pasadas afinado. Estos dos dígitos que estaban acá, El ángulo del chaflán de salida. ok. A ver, esto va a ser el ángulo de salida, ¿cierto? Y finalmente los últimos dos dígitos, Ángulo de la herramienta. ángulo de la herramienta, ¿cierto? Ángulo de la herramienta, o sea, del hilo que vamos a generar, ¿cierto? En este caso, ¿qué hilo estoy poniendo? Un Whitworth. Un Whitworth. Perfecto. Hasta ahí vamos con la letra P. Sigamos. Sigamos, sigamos. Después, ¿qué venía después de la letra P? Con esas 6 variables. Venía una Tenía letra, una Q. una Q, ¿cierto? Una Q. Y después venía una R, ¿cierto? Esta Q, que era, por ejemplo, si nosotros le poníamos 100, esta se expresaba, recuerden, se expresaba en milésimas de milímetros. Esa Q, 100, Q200, Q300, estaba expresado en milésimas de milímetros. Y eso correspondía a la profundidad de corte, ¿cierto? La mínima. La mínima profundidad de corte, perfecto. Y la variable R, ¿qué es lo que era? Se ponía, por Sobre ejemplo, medida para el afinado. una sobremedida para el afinado. Y este valor iba solamente en milímetros. En este caso estoy poniendo 0,1 décima de milímetro. Ojo con esto, que ese valor es el único valor que debe ir en milímetros. La otra están en milésimas de milímetros. Esa es la diferencia. Mucha precaución. Porque en el simulador de repente, acá en el R le ponen R, por ejemplo, 100. Alarma, 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 y no la sueltan. ¿Ya? Y no saben por qué. De repente muchas veces pasan por ese dígito. ¿Hasta ahí alguna duda con esta primera línea de programación? ¿No? No, profe, todo claro. Vale. Entonces, después venía la siguiente línea, una de nuevo G76, una letra X. Vamos a ponerlo un espacio. Después, ¿qué más venía después de la letra X? Una Z. La Z. Negativo si es que nuestro cero pieza estaba al comienzo de la pieza. Vamos a bajarlo ahí. Después, ¿qué venía después de la Z? Una, Venía una R, pero una la R era R. de una diferencia radial en caso de las roscas, Bien. Después venía la letra P, ¿cierto? que también eran milésimas. También era milésimas de milímetro. Luego, una La letra profundidad Q, del primer corte, ¿sí? Una letra Q. Y finalmente, el paso a la rosca. el paso, Profesor, ¿en qué unidad? no sé. En En milímetros. milímetros. En milímetros, eso no se lo olvide, porque hoy día vamos a ver rosca en pulgadas también. ¿Ya? Entonces, siempre ese valor F
va a ser en milímetros. ¿Ok? Dígame. ¿qué me Profesor. pregunta? ¿Sí? Sí, yo, respecto a la Q, en la profundidad del primer, ¿Sí? ¿qué función cumple eso? Solamente poder ver cuando uno, si por ejemplo yo quiero ver que la primera pasada realmente esté bien, o sea, yo voy a marcar, como estamos con single block activo, vamos a tener la herramienta para pasar una pura vez, se va a retirar, se va a posicionar y va a parar el programa. Si yo tengo con single block activo, yo podría detener las revoluciones, podría con un pie de metro medir que realmente el paso, que lo que me marcó, está de acuerdo a la lectura del pie de metro. Por ejemplo, si yo puse un F2, yo con el pie de metro, esa línea que va a quedar marcado, debo medir 2 milímetros. Si estoy midiendo 2,53, algo pasó, algo me equivoqué. Ya, entonces, esa primera pasada solamente es para poder marcar la pieza y poder chequear que esa línea que marcó está bien. Si está mal, ok, como modifico de inmediato el programa, porque después esa línea se va a ir profundizando hacia abajo y me va a formar el ángulo del hilo. Y si ese paso, por ejemplo, al principio me quedó 2,5 y el F programado era F2, ya sé que después esa tuerca o lo que vaya a entrar, nunca va a entrar, porque me está quedando con otro paso. Entonces ahí yo paro el programa, hago las modificaciones, reviso qué está pasando, ¿ya? Pero ese Q solamente es para eso, para poder chequear la primera pasada, que esté todo bien. Porque como digo, después eso lo va a repetir hacia abajo, N veces. ¿Sí? Ya, profe, entendió. Ok. Entonces, sigamos. Sigamos viendo esta cosita. Entonces, este X que estaba acá, salió de una fórmula, ¿cierto? Salió de una fórmula. Y este X era, si yo tenía el diámetro métrico, menos, dijimos que eran 2 veces la constante, que era, en este caso si era milímetro, pongámosle que esto era milímetro acá, 60 grados, para que sigamos con la fórmula de la semana pasada, 0,613 por el paso, ¿cierto? Así nacía ese valor X. El valor métrico de la rosca, si era un M20, por ejemplo, lo restaba a 2 veces la constante 0,613 por el paso. Y nos daba nuestro valor X. ¿Sí? El Z dijimos que era la longitud de la rosca. Me fui para otro lado. Longitud de la rosca. El valor R que estaba acá era para roscas cónicas. Cónicas. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, cómo se calcula esa diferencia radial que estaba diciendo Cristian delante. El P que está acá era lo mismo, 0,613 por el paso, pero todo esto por 1000, ¿ya? Porque ese valor se expresaba en milésimas de milímetros. El valor Q, profundidad de corte de la primera pasada, y el valor F es el paso siempre en milímetros. Y ahí tendríamos todas nuestras variables que van en un ciclo de roscado de múltiples pasadas. ¿Ya? Así que ese fue el código que vimos la semana pasada, y este va a ser el código que también le voy a preguntar en la prueba, obviamente aplicado a alguna pieza. ¿Sí? ¿Dudas con esto, con este resumen que hicimos el día de hoy, de la clase anterior? Profesor, ¿Diga? me quedó una duda respecto Ujú. al OR de la primera línea de G76, que es el chaflán de salida, ¿Ok? porque pone un número, Ujú. pero el ángulo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser 45, El ¿cierto? ángulo siempre va a ser el mismo, es la distancia de salida. ¿Ya? Ese Ah, ángulo de salida no es que sea un ángulo en grados, ¿ya? Es una distancia que va a salir siempre a 45 grados en la máquina de control Fanuc. Siempre a 45 grados a una cierta distancia. Si yo pongo 10,
dijimos que en el punto final de esa rosca, por ejemplo, si este es mi punto final, ese se va, a ver, se va a proyectar una cierta distancia. Si a 45 grados yo estoy poniendo 10, 10 por un lado, 10 por el otro. Como sé que esto a 45 grados, se va a proyectar y va a llegar a un punto final. Hasta ahí va a llegar la reventa, esa salida. Pero siempre se va a proyectar del punto final, donde esté posicionado de aquí para arriba, de aquí para arriba. ¿Sí? Pero es una distancia. Ah, ya, profe. Listo. ¿Sí? Aquí muestra. Ya. ¿Alguna duda con estos códigos? ¿O con estas variables que van acá? Si no, pasamos a la siguiente y vamos, antes de empezar con la rosca de múltiples o de n entradas, vamos a ver un ejemplo de las roscas cónicas. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo se programa ese valor. Acá les estoy mostrando un cono, si pueden darse cuenta, hay un cono, y va a haber también, para poder generar un hilo en esa conicidad. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, acá yo tengo el programa completo, desde un desbaste, y después viene un ciclo final del hilo, ¿no? Ahí vendría el roscado, y lo que cambia acá, si se dan cuenta, es solamente lo que se agrega, es la variable R, y hay un valor negativo. ¿Cómo nace ese valor? Dijimos, o se acuerdan que Cristian hace un momento dijo que era una diferencia radial. Bien, ¿qué diferencia radial? Yo debo restar diámetro inicial menos diámetro final, entonces 30 menos 40 menos 10. Y como era una diferencia radial, dividido en 2, me da menos 5. Entonces, así nació este. Diámetro inicial menos diámetro final, y todo esto va a estar dividido en 2. Ese es el valor del radio, por esa variable R. Entonces, siempre que yo tenga un cono de esta forma, diámetro menor a diámetro mayor, siempre el valor va a ser negativo. Y si yo tuviera que hacer un cono hacia el otro lado, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo por aquí, un chiquitito, tuviera un cono así. Si esta fuera la mitad de la pieza, y vamos a hacer un interior, un cono interior, que estuviera al otro lado, diámetro inicial va a ser mayor, ¿cierto? Diámetro inicial menos diámetro final dividido en 2, acá me va a dar positivo, y acá siempre va a dar negativo. ¿Ya? Entonces, en un diámetro o en un hilo interior, siempre diámetro inicial menos diámetro final dividido en 2. Este es el diámetro inicial, y este sería el diámetro final. En este caso, diámetro inicial, este va a ser el diámetro final. ¿Ok? Y esa es la diferencia. Las otras variables funcionan de la misma forma. Ojo que acá sí, este valor X, voy a tomar siempre ese valor. Al valor final, ¿ya? Yo le voy a restar 2 veces la variable 0.613 por el paso. O sea, siempre a ese valor. Y de esa forma la máquina va a calcular el ángulo que tiene que hacer. Pero esa es la única diferencia. Aquí hay un dato, yo me equivoqué, este es punto. Es punto. Punto 200, o 0.200, la máquina no lee igual, ahí falta un puntito. Ya. Recuerden que ese es el único valor que va en milímetros, no va en milésima de milímetro. ¿Ya? Esa es la forma de programar un cono. No sé si se entendió, alguna duda. Como digo, está el programa completo para que después ustedes lo puedan ver, lo pueden chequear. Profe, El desbaste y el roscado. Dígame. mi única duda es que el extracto que usted pone así en grande no es igual al que usted está... Sí, exacto.
O da lo Las mismo. variables Q me variaron, ¿cierto? Q100. ¿Qué más varió? Chucha, a ver, Q100. El El R. R, El cosas así, R, pero sí. es que no sé, era por consulta. No, está bien, sí. Y acá solamente no le puse. Este, si es punto 5, acá tendría que haber sido 0.5. ¿Ya? Y el de abajo está bien, Q200, R-5, los otros están bien. Sí, era eso nomás. ¿Ya? Como digo, ese valor nunca va puesto en milésimas de milímetros, solamente va en milímetros. ¿Ya? Así que ahí después voy a modificar este dato y haría así, R0.5. Ahí está bien. Ya está bien. ¿Ya? ¿Alguna duda? Bueno, y también el Z de posicionamiento, porque acá dice Z2. Esta está bien, Z2. Ya acá tenía Z10, que tenía que ser Z2 del extracto, que estoy sacando para afuera el extracto de esto. ¿Ya? Pero para que tengan claro, el cono es de esa forma. Diámetro inicial, diámetro final, dividido en 2. Siempre va a ser negativo si va aumentando el cono. Si va disminuyendo el cono, siempre va a ser positivo. Así que eso quiero que lo tengan muy, muy en claro, porque si afuera después les toca hacer un hilo cónico en las prácticas o algo, que sepan identificar por qué está negativo y por qué está positivo. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Bien. Vale. Ya, sigamos entonces. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Entonces, acá tengo dos tipos de hilo. Tengo un hilo métrico y un hilo Whitworth, ¿cierto? Whitworth y métrico. Entonces, cuando tengo un hilo, aquí vamos a practicar eh, todos los hilos, en el sentido que acá hay un hilo en pulgada que ya la constante cambia. Ya no es 0.613 por el paso, sino que es diferente. ¿Cuánto es, Cristian? Tú lo averiguaste recién. Era 0,64. 0.64. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá en la rosca Whitworth, la constante o la profundidad de corte es 0. Ahí lo pueden ver, 0.64 por el paso, a diferencia de la rosca métrica, que era 0.613. ¿Ya? Así que esa es una de las diferencias que yo cuando calcule, tanto los X y los P, tendrían que ponerla. Entonces, vean ustedes este ejercicio y traten, o háganlo ya, yo me imagino que ya lo podrían hacer, de hacer las dos líneas de programación. Posicionamiento, dos líneas de programación, tanto del métrico y también del Whitworth. Ojo acá, que le voy a explicar algo, perdón, le voy a explicar algo que acá, ¿qué significa ese numerito que está acá? Acá lo está diciendo que es un Whitworth de 1,1 pulgada. Primero, ¿qué significa 1,1 pulgada? Aquí me está haciendo referencia. Al paso, ¿Cuál de los dos? ¿como cuál de los dos? Porque tengo dos valores. Tengo acá 1,1 pulgada y tengo un valor 7, ¿cierto? Vamos primero al de acá. ¿Qué significa eso? Se me ocurre así, porque si no va, que Ya. pues, siete hilos por ese paso, no, aquí. Ahora que lo dije, no tiene ningún sentido. Ya. ¿Quién me puede decir? Yo recuerdo que el 1/4 era el diámetro de la rosca y el 7 era por 7 hilos por pasada. Digo, 7 o algo hilos, así era. 7 hilos por pulgada, no por pasada. Eso, por pulgada, no estaba Ya. seguro. Entonces, bien. El 1,1 pulgada, lo que está significando, o lo que significa, disculpe, es el diámetro. Es el diámetro. ¿Cuál es el diámetro? De esta. Ese diámetro es lo que me dice a continuación del W, siempre a continuación del W, lo que tenga el número, va a ser el diámetro exterior de ese hilo. En este caso, es 1,1 pulgada. ¿Cuánto corresponde a milímetro esto?
una pulgada un cuarto a milímetros. ¿Me puede decir? Una pulgada un cuarto a milímetros. Don Vicente me dijo que había quedado experto en pulgadas. Me dijo que lo sabían identificar en un poquito de tal calculator. Uy, no está mi calculadora. Ey, la pantalla me botó la calculadora. Me dijo don Vicente que estaban expertos en calcular pulgadas, se las sabían de memoria, ni siquiera las calculaban. A ese extremo, así me dijo. Sí, es cierto. Una pulgada un cuarto, ¿cuánto es? 3,17 milímetros. ¿Cuánto? 3,17 No, rayos. 31,75. ahí sí. 31,75 milímetros. ¿Verdad? Si le puse un punto de más, ahí está. Po. Milímetros. Ya, vamos a hablar con don Vicente inmediatamente. Ya, entonces, ¿saben cómo transformar esto? ¿Cierto? Era 25,4 por la pulgada. Una pulgada, un cuarto. Y esto me va a dar el diámetro en milímetros. ¿Ok? 25,4, no se lo olvide, vale una pulgada. Y ahora, este valor 7, dijimos que era la cantidad de hilos por pulgada. ¿Qué significa esto? Si en una pulgada, si yo tengo acá, este es mi 0, y acá llego a 25,4, significa que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Van a haber 7 hilos en esa distancia. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Que en una pulgada hay 7 hilos. ¿De dónde creen que saco este dato? La tabla. De las tablas, perfecto, de las tablas. Mi tabla de roscas en pulgada, o sea, en este caso de las tablas de Whitworth, yo voy a sacar esa cantidad de hilos por pulgada. Si yo este valor lo tengo que transformar a milímetros, ¿cómo lo haría? Porque acá yo estoy diciendo Oh, que hay 7 hilos en una pulgada. Yo le estoy diciendo, si este valor hay que transformarlo en milímetros, o sea, ¿qué distancia tengo desde aquí a acá, pero en milímetros? sería 25,4 partido en 7. Perfecto, entonces, el paso en milímetros va a ser igual, siempre 25,4 dividido NH. ¿Qué significa NH? Número de hilos por pulgada. ¿Ya? Entonces, este NH, número de hilos por pulgada, va a ser el valor que esté después del guión. Si hubiera, no sé, un valor 20, 25,4 dividido en 20. En este caso, ¿cuánto me da ese dato? 25,4 dividido 7. 3,62. Ok. 3,62 milímetros. O sea, ya tengo el paso en milímetros. ¿Ok? Recuerden que el G76, todo, todo está en milímetros. Todo está en milímetros G76. O sea, que si yo tengo un hilo en pulgada, todo lo debo transformar a milímetros. O sea, mi variable X, valor, lo debo transformar, en este caso, ya lo transformamos acá, el diámetro 31,75 lo tenemos ya en milímetros. Entonces, el valor F, que es el paso, sería este. Este ya sería mi valor F. Y ya tengo, como tengo el paso, ya puedo calcular las profundidades. 0,64 por el paso. Este paso que está acá sería este dato. Siempre en milímetros. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos todo para poder calcular o ya programar nuestro paso o nuestro hilo en pulgada. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda?
Porque Sí, ahora, profe, sí se entiende al menos. entonces ahora, con lo que acabamos de hacer, traten de hacer el programa. Primero, el programa de la rosca métrica 20, paso 1,5, con el primer posicionamiento. Pueden poner un posicionamiento, recuerden que posicionamiento siempre entre una a dos veces el paso más afuera. En este caso, si es 1,5, yo podría partir en 1,5, en Z3, siempre una a dos veces el paso más afuera. ¿Ya? Y traten de entonces programar ustedes este hilo. Y después lo comprobamos si es que realmente está bien o no. ¿Ya? De ahí vamos a hacer muchos ejercicios para que suelten la mano, pero ustedes, no yo. Ustedes van a empezar a hacer ejercicios. Ya está. Hagan este, yo lo voy a pausar mientras tanto. Número después de la coma. Correcto. Ah, ya. Eso Pero sí, cercano está bien. sí. Lo que no puede estar, yo no puedo escribir, porque ¿cuánto te dio? Era 9,14, ¿cierto? O sea, 914, ¿cierto? 919 me dio a mí. Ya, 919. Lo que no puede estar, por ejemplo, 919,2. 919, algo. No puede estar el coma algo. Siempre tiene que estar los números enteros. En esa variable P no puede haber un coma. ¿Sí? Así que el Z-20, estoy saliendo justo, ahora está ahí, Z-20, 915, bueno, calculadora, a ver, capaz que yo me he metido mal el dedo, no lo sé. Veamos, 0.613, recuerde que este es 0.613. Calculadora. 0.613 por el paso que era 1,5. 919. Ya, sí, el 919. Ya, el 919. 919. Ya, el Q200 Profe, y el paso. Dígame. disculpa que le siga molestando con la de las coordenadas, pero un ejemplo, en mi caso me dio otro número porque tal vez hice mal la fórmula. La fórmula era el diámetro nominal menos la fórmula por 2, ¿no? Sí. En este caso, Número. 0.613 por 1,5 por 2 menos los métrico 20. Ya, 18.170. Está bien. espere. Eso está bien. 18.161. Si acá el valor P era 919. 915. Ah, profe, ya no dije nada, no dije nada. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ya acá tengo el primer de la rosca métrica. Vamos a la rosca Whitworth. Ya tengo un Z35, o sea, un X35, un diámetro de posicionamiento, un menos 19, que acá obviamente pues, se podría calcular cuántas veces el paso más afuera, pero vamos acá. Ojo de primer detalle, rosca de 55 grados. Ya, eso no se les puede olvidar, porque vamos a hacer una rosca Whitworth. ¿Qué más? Ahora el F, que acá era 3.65, no sé por qué tengo 2.3, era 3,65, ¿sí? 25,4 dividido en 7, 3.62. Clarito hoy día. No sé por qué no calculé mal. Ya, 3.62. Esto por 2. Se ve también. Qué raro. No sé por qué. No sé. 3.6. 3.628. Ahí sí. P 1328. No sé si le dio también ese. Por 2 menos. Lo voy a calcular de nuevo porque no me da. Ya. Profe, a mí me dio 4,633, o sea, Ah, sería estoy 4.000. leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Recuerden que el valor F, ya ando viendo hoy día, se multiplica por la variable P, o sea, por acá, 0.64 por el paso.
S. Entonces, 0.64 por 3.62. Estaba bien. 2000 por 1000, 2316. Ahí sí. Sí, eso me da. 2316. Ahí sí. Ese fuera. Entonces, ahora esto. Ah, profe, entonces disculpe, siempre me confundo. ¿La P es el que no se multiplica por 2? No, la P no se multiplica por 2. Ah, ok, siempre me ¿Ya? confundo con eso. Ya, entonces ese valor ahora lo voy a multiplicar por 2 y se lo voy a restar al 31.75, me da 27, 27,11. Ahí sí, Sí, profe, ahí sí. ahí sí. Ya, ya, bueno, no sé por qué, no sería bueno, pero ya ahí lo comprobamos. Entonces, como resumen, siempre el valor P del métrico, es 0.613. Y para el valor Whitworth, 0.64. Es 0.64. Por 1000. ¿Ya? Siempre porque ese valor iba en milésima de milímetro. ¿Sí? Y ahí tendría ya los dos programas, tanto de métrico como de Whitworth. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Voy a modificar antes de subirlo al aula, voy a modificar los datos antes, para que no vaya a tener confusión. Ya por ahí están los datos. ¿Alguna duda? ¿Les dio a ustedes o no? Sí, Sí, profe, a al mí sí hacerlo me me quedó más dio. claro. ¿Sí? Ya, genial. ¿Y los demás? Diana, Cristian, Diego, Jason, Maylin. Me dio. Sí, genial. Vale. Diana, no sé, Jason, ¿dudas? ¿No? Vale, Jason. Ya, entonces, eh, voy a seguir hasta las 9:30 y hacemos el break, ya, para que veamos el tema de las N entradas. Sigamos. Entonces, estoy grabando, sí estoy grabando. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora es el mismo ciclo de roscado que el G76, pero vamos a hacer diferentes entradas. Ya, entonces, lo que quiere decir esto, le puse esta lámina donde dice una entrada, dos entradas, tres entradas, o las entradas que tenga. Lo que hace es que en un hilo, si ustedes ven un envase de bebida o que tenga roscas plásticas, ustedes van a darse cuenta que si la miran de frente, van a tener diferentes entradas en el hilo. ¿Eso para qué me sirve o para qué me favorece? Para dar menos cantidad de vueltas. Por ejemplo, si yo con un hilo con una sola entrada, tengo que dar, no sé, 5 vueltas para llegar al fondo, si yo le pongo 2 entradas, en vez de dar las 5 vueltas, puede entrar 2,5 veces. Voy a dar 2 vueltas y media y va a llegar al fondo. Entonces, entre más entradas, menos vueltas tengo que dar para llegar al fondo por ejemplo, a tope de una entrada de la roscada. Entonces, estas múltiples entradas me sirven para eso. Entre mayor entrada, menos vueltas tengo que dar. Entonces, como le digo, si ustedes ¿Razón? ven un envase, dígame. Eh, Eso mismo le iba a preguntar el tema de las botellas. Cuando uno enrosca la botella, por ejemplo, ahí claro, pues se está ahorrando el darle 10 vueltas a la botella para cerrarla, pero eso no le quita alguna otra propiedad, no sé, pues por ejemplo que el hilo no sea tan firme o que se suelte fácil. No, 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 por lo menos quedan igual de firmes, puede generar una estanquedad, ya llegando afuera puede generar el sello o la pete firme, no va a pasar, no afecta en eso, ¿ya? Pero Profe. lo que favorece mucho, como le digo, es la cantidad de vueltas que tengo que dar. Realmente por seguridad, en vez de estar, no sé, roscando tantas veces, algo, y quiero que sea algo rápido, unas par de vueltas, eh, hago una N cantidad de veces de entrada de hilo. Eso funciona.
Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo calcular o cómo programar para hacer un hilo de diferentes entradas. Y tengo tres fórmulas, ¿ya?, que la vamos a ocupar, que se anótenla. Esto también por si acaso va a entrar en la prueba, hilo de n entradas, en donde el valor f, o sea, cuando uno va a programar en el G76 el f final, eso es lo que significa este f, va a ser el paso aparente por el número de entradas. ¿Qué significa este paso aparente? Este paso aparente es el paso real que tiene este hilo. O sea, si yo tengo un hilo de paso, como dijimos anteriormente, M20 por 1,5 en métrico, ese 1,5 es el paso aparente que tiene ese hilo. Yo lo voy a multiplicar ese 1,5 por la cantidad de entradas que tenga. Si tengo dos entradas, 1,5 multiplicado en 2. Y ese valor, 1,5 multiplicado por 2, me da 3. F3. Ya, entonces, ese valor F ya no va el paso normal, el paso que aparece en la tabla. Va a ser por el número de entradas. Si ese mismo paso, no sé, ya es un paso 2 ahora, y tengo 3 entradas, ok, paso 2 por 3, 6, F6. Si ustedes ponen el F2, le va a quedar un hilo nada que ver. Ya, ahí va a quedar todo malo. Entonces, ese valor F, paso aparente, por la cantidad de entradas. Ese paso aparente, como digo, es el paso que aparece en la tabla, sea métrico o sea Whitworth. ¿Okay? Siempre por el número de entradas. ¿Se entendió ese valor F? ¿Sí? Sí, profesor. Vale. Entonces, después, la otra fórmula es donde vienen los posicionamientos, o sea, de dónde va a partir la herramienta trabajando. Para el primer posicionamiento de la rosca va a ser un valor en Z. Ya lo dijimos que podría ser una vez el paso o dos veces el paso, va a ser el primer posicionamiento. Si yo me posiciono a 1,5, el primer posicionamiento, ok, Z 1,5. Si tengo un paso 2, primer Z, Z2. ¿Ya? Yo puedo poner el Z que establezco en el posicionamiento. Los siguientes posicionamientos son muy, muy importantes. ¿Ya? En el caso del segundo posicionamiento, si yo tuviera dos entradas, el segundo posicionamiento va a ser el valor del Z anterior más el paso aparente. Si el paso aparente, por ejemplo, era 1,5, se lo sumo al valor del Z de la rosca anterior. Si el valor de posicionamiento de la rosca anterior era Z3, más 1,5 me da 4,5. Y así uno va a ir aumentando. Si el paso es de 3 entradas, ok, el paso anterior, el Z de posicionamiento anterior, más el paso aparente. Lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Pero estas tres fórmulas es la que se ocupan para poder programar un hilo de n entradas. Vamos a hacer el ejemplo, para que quede un poco más claro. Veamos acá. Entonces, vamos a hacer una rosca métrico 22 con paso 2,5. Recuerden que este paso 2,5 uno lo saca por la tabla. Si uno va a la tabla de la rosca métrico, va a ver que tiene el métrico 22 tiene un paso de 2,5. Y vamos a generar un hilo que tiene dos entradas con un largo de 35 milímetros. O sea que este hilo va a tener un largo de 35 milímetros. Entonces, posicionamiento, como acá tengo 2,5, yo lo estoy multiplicando por 2, estoy entrando dos veces más afuera, ¿cierto? 2,5 por 2, 5. Tengo mi primer posicionamiento de la primera entrada a Z5. Luego, ¿qué cambia acá? Vean acá. Este valor F, recuerden que era el paso aparente, o sea, este es el paso aparente, multiplicado la cantidad de entradas. En este caso, multiplicado 2. Por eso va a ir el valor F5. ¿Ya? Lo demás, todo sigue igual. No hay cambios.
Mira, no hay ningún cambio. Solamente cambia ese. Y este, importante, ¿por qué? Porque miren acá. Después, para la segunda entrada, a ese Z5, yo le sumo, dijimos, el paso aparente, los 2,5. Por eso, el segundo posicionamiento parte en 7,5. Y mantengo el F5, que era el paso aparente multiplicado la cantidad de entradas. ¿No? Entonces, lo que uno debe fijarse siempre, posicionamiento y los F. Lo demás sigue tal cual, no hay cambios. ¿No? Si fuera un hilo de 3 entradas, por ejemplo, imaginemos que ahora en vez de 2 entradas, vamos a hacer 3 entradas. ¿No? Entonces, este valor F, ¿cuánto quedaría? Vamos a cambiarlo acá. 7,5. 7,5, ¿cierto? 7,5 y 7,5. Perfecto. Y cambiaría este Z. Y este Z, ¿cierto? Este sería, por ejemplo, Z, pongámosle 2 veces Z6. Y el segundo Z, ¿cuánto sería? ¿Este? Pero en este caso no sería Z7,5 también. Ah, ¿verdad? Pero si vamos a mantener el paso 2,5, mantengamos el paso 2,5, sí. Por eso, Sí, vamos a mantener igual ese sería paso. 7,5. Sí, 7,5. Vamos a mantener ese paso. Ya, y programemos la tercera entrada. Vamos a hacer lo mismo, que 0, x25, z, ¿cuánto ahora? 22,5. Vamos, deja borrar arriba para que... ¿Cuánto sería ese z? 22,5. No, ¿Por qué no, profe? porque dijimos que el z de posicionamiento era el z anterior más el paso aparente. Entonces 10. Me confundí. Ya, z10. Entonces dijimos que En mi era, mente lo multipliqué por 3, estaba por ejemplo. sí, es el z anterior más el paso aparente. Este es el paso aparente. Aparente. Entonces, por eso me dio Z10. Y esta sería la tercera entrada. Tercera entrada. Y después repetimos G76, el P01, 00, 60 grados, Q100, radio, o sea, el R05, G76, X 18,935, Z menos 35, porque el largo tenía 35 milímetros. La profundidad en milésima de milímetro, 1532, Q200, y el F en este caso es 7,5. Ahí sí. O sea, esa sería la forma de programar un hilo de, en este caso, de 3 entradas. Entonces, a lo que voy, siempre vais cambiando los Z de posicionamiento, muy, muy importante, los Z, y el valor F. Aunque, profe, Dígame. me di cuenta de algo que igual el Z lo pusimos mal. O sea, porque nosotros nos estábamos guiando con que el Z de la segunda entrada debería ser 10, pues, mientras que el de tercera debe ser 12,5. No, no, porque si nosotros partimos, en este caso, perdón, déjame ver acá. No sé, pero es que yo me refiero como si un ejemplo, porque nosotros cambiamos, ve que como para hacer este ejemplo, Ujú. nos guiamos que el primer Z, en vez de ser Sí. Z5, iba a ser 7,5. No, porque ahí lo dejamos, Por... no, lo dejamos en Z, partimos en Z5 igual. Ah, ya, es que como no lo borró, yo creí que se No, no, ahí olvidó era está. Z5. Z5, el segundo 7,5 y el otro Z10, aunque 10 más los 2,5 no Ya da lo 10. entendí, ¿Ya? profesor. ¿Sí? Esa es la forma. Si tuviera 4 entradas, ok, Z anterior, de nuevo, más 2,5 y así. Si yo no hago ese posicionamiento más afuera, el hilo queda mal.
Es muy importante ese posicionamiento de la entrada del hilo. Cuando hacemos hilo de muchas entradas, es crítico. En convencional pasa exactamente lo mismo. Cuando uno hace un hilo de varias entradas en convencional, tengo que posicionarme en un punto y después con el chariot me voy a posicionar más afuera la cantidad de milímetros paso anterior, o sea, el Z anterior, más el paso aparente. Se hace igual en convencional. Exactamente lo mismo. Es muy importante ese posicionamiento en los tonos convencionales. ¿No? ¿Cristian? Todavía no logro entender el posicionamiento ese que puse ahí Z5 y abajo es Z7.5. Ya. Entonces, este Z primero, yo lo voy a posicionar, perdón, ahí sí. Ese Z, Z5, es el primer posicionamiento que yo voy a poner la herramienta para empezar a trabajar. ¿Ya? En todos los programas dijimos que ese posicionamiento podría ser una vez el paso, dos veces el paso, yo lo voy a designar, siempre más afuera. Entonces en este caso lo estoy poniendo dos veces más afuera, ¿cierto? 2,5 por 2. Lo estoy entrando la herramienta a 5 milímetros más afuera de la pieza. Yo estoy definiendo un valor cualquiera, pero como les digo siempre, traten de hacerlo siempre una vez el paso o dos veces el paso. En este caso lo estoy haciendo dos veces el paso. Primera entrada. Ahí, Cristian, con esa primera entrada, ¿queda claro? Cristian, ¿Me escucha? ahí sí te escucho. Ahí está ya. Sí, claro ¿Sí? que yes. Ya, entonces, la primera entrada la establecimos nosotros. Las siguientes entradas ya no la establezco yo a mi antojo. La siguiente entrada siempre va a ser la segunda, en este caso, segunda entrada. Esa segunda entrada va a ser posicionamiento anterior, o sea, S más el paso aparente. Paso aparente dijimos que era S. Entonces, posicionamiento anterior, 5, más los 2,5, 7,5. Más 5. Ah, ya, ya. Vamos a la tercera entrada, por eso siempre aquí se ven ordenados. Primera entrada, segunda entrada, tercera entrada. Lo mismo, la misma fórmula. Posicionamiento anterior, más el paso aparente. 7,5 más 2,5, Z10. Si tuviera una cuarta entrada, Z10, posicionamiento anterior, Z10, más 2,5, Z12,5. Ahí tuviera mi cuarta entrada. Y así hacia abajo. Ah, ya, ¿Sí? profe. Lo ¿Ahí entendí. quedó más claro ahora? Sí, profe. Profe, ¿cuántas pasadas son el máximo? Yo he visto en torno CNC, máximo 8 es lo que he visto yo, y después ya más de eso lo he hecho en cuarto eje, en centro mecanizado. Pero lo más que he visto eso, pero en convencional, vi una vez en la U hizo de 4 entradas, en convencional. En CNC, ahí se puede hacer más entrar, no tendría tanto un límite, pero sí obviamente lo que el límite vendría dado, porque si yo hago, no sé, de 20 entradas o 30 entradas, si tengo un diámetro muy pequeño, puede desaparecer todo el hilo. No quería como casi como cilindrado el diámetro si tuviera mucha entrada, si tengo un diámetro muy pequeño. Mm. Sí, Profe, perfecto, ahí lo entendí. Ah, me he perdido, me faltaba eso nomás. vale. Como le digo, los demás datos se calculan tal cual, no hay cambios. Bien. ¿Dudas? ¿Más dudas los demás? A Diana por el chat. Ah, perdón. Vamos al chat, vamos al chat. Profe, que era la primera F, 7,5, veamos, 7,5. Ah, ya. En este caso, que como dijimos que este valor F lo vamos a hacer con 3 entradas, el valor F viene dado de una fórmula. Esa fórmula dice que es el paso aparente
por la cantidad de entradas. En este caso, el paso aparente es 2,5. Como estamos haciendo un ejemplo con 3 entradas, 2,5 por 3, 7,5. Ese es el valor F que va ahí. Vamos a ir a la formita. Perdón. Ahí está. El valor F era el paso aparente por la cantidad de entradas. Como estamos haciendo un ejemplo con 3 entradas, paso aparente 2,5 por 3 nos da el valor F. ¿Sí? Ahí sí, Diana. Yo iría cambiando con la Z. ¿Con la Z de cuál te refieres? Ah, ya, entendí. Ya. No, el Z cambia en el procedimiento, lo que le había comentado a Cristian. ¿Ya? Sobre la primera entrada es la importante, que uno la define. Pero las siguientes, una la va calculando. Procedimiento anterior más el paso aparente. Siempre. Segunda entrada, tercera, cuarta, quinta entrada, las que tenga, yo siempre procedimiento anterior más el paso aparente. ¿Ya? Y el valor F siempre se va a mantener. ¿Dudas? Sí, nos pasamos un poquito en el tiempo. Si no tienen duda, o si no, tomemos un break y después continuamos ya con más ejercicios para que suelten la mano y